Durante siglos, Rusia fue el puente entre Asia y Europa. Toda carga terrestre que viajaba de China a Europa tenía que pasar por territorio ruso. Esto no era solo una ventaja geográfica. Se trataba de miles de millones de dólares en ingresos por tránsito y de una potencia estratégica que determinaba el destino de Eurasia. Pero ahora ese puente está siendo sorteado. Kazajistán y China están construyendo una nueva ruta comercial que llega a Europa sin pasar jamás por territorio ruso. Se están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares. Se están construyendo ferrocarriles. Se están ampliando puertos. Y Rusia no puede hacer nada para detener este proceso. Kazajistán, que debería ser el aliado más cercano del Kremlin, está intentando borrar a Moscú del mapa comercial. Para comprender esta situación, primero hay que analizar la geografía. Hasta el auge del comercio marítimo en el siglo XV, Asia Central se encontraba en el centro de la red comercial más importante del mundo, la Ruta de la Seda. Esta red, que se extendía desde China hasta el Mediterráneo, tenía aproximadamente 7.000 kilómetros de longitud. Las rutas marítimas la desplazaron, pero ahora una versión moderna pretende revivir esa antigua ruta, y su longitud es prácticamente la misma. El Corredor Medio, oficialmente la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiano, es una ruta comercial multimodal de 4.250 kilómetros que parte de China, cruza el Mar Caspio en ferry vía Kazajistán y llega a Europa a través de Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Ferrocarril, mar y de nuevo ferrocarril. 3 modos de transporte distintos convergen en una sola ruta, y la característica más importante de esta ruta es que nunca toca territorio ruso. La idea no es nueva. En la década de 1990, la UE comenzó a investigar esta ruta a través del programa Treska, con sede en Bakú. En 2013, Kazajistán, Azerbaiyán y Georgia establecieron oficialmente el corredor, seguido de la finalización del ferrocarril transkazajo y la línea Bakú-Tiflis-Kars. Sin embargo, la presión geopolítica de Rusia, la insuficiente demanda y las deficiencias en la infraestructura impidieron su desarrollo. En 2021, el corredor medio transportaba menos del 1% del comercio terrestre entre China y Europa. El corredor norte de Rusia gestionaba más del 86%. El corredor existía sobre el papel, pero en la práctica estaba prácticamente sin usar. ¿Cómo pasó de ser un 1% a algo tan radicalmente diferente? ¿Y cómo es hoy? Con 3 conmociones geopolíticas. La primera se produjo entre 2013 y 2014. China lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta, el mayor proyecto de infraestructura de la historia, y ese mismo año, Rusia anexó Crimea. Estos 2 acontecimientos, en conjunto, dieron al corredor medio su primer impulso. China buscaba rutas terrestres hacia Occidente, y Europa, por primera vez, se planteaba seriamente la necesidad de alejarse de Rusia. Durante ese mismo periodo, Asia Central también experimentaba cambios. La muerte del presidente uzbeko, que había mantenido una política aislacionista durante 30 años, abrió la puerta a la cooperación regional, y proyectos como el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán cobraron vida. Pero esta primera oleada no fue suficiente. Rusia ejerció presión, China mostró desinterés en algunos proyectos y la demanda se mantuvo baja. El segundo golpe lo cambió todo. En 2022, Rusia invadió Ucrania y Occidente impuso fuertes sanciones. Las rutas comerciales que atravesaban Rusia se convirtieron en un riesgo de la noche a la mañana. Europa ya no solo quería alejarse, sino que se vio obligada a hacerlo. Asia Central aprovechó esta oportunidad y el volumen de carga transportada a través del corredor se quintuplicó en 7 años, alcanzando los 5,2 millones de toneladas en 2025. Más del 80% de la carga terrestre que va de China a Europa ahora pasa por territorio kazajo. El tercer golpe llegó a principios de este año y sacudió hasta sus cimientos la fiabilidad de las rutas marítimas. Durante la guerra entre Israel e Irán, el estrecho de Hormuz se cerró, las primas de los seguros se dispararon, las tarifas de flete fluctuaron y quedó patente que si se cierra un estrecho, también pueden cerrarse otros. En abril de 2026 se estableció un nuevo récord diario, 6 trenes procedentes de China a través del corredor medio. Cada impacto se sumó al anterior. El país más crítico de este corredor es Kazajistán, y su situación es mucho más compleja que la simple historia de «estamos evitando Rusia».
Kazajistán comparte con Rusia la frontera más larga del mundo, con 7.600 kilómetros. Esta frontera es tanto una realidad geográfica como una amenaza constante para Astana. Putin declaró de facto a Kazajistán un país artificial en 2014. Construyó un estado en un territorio que nunca lo había tenido. La respuesta de Nazarbayev fue trasladar la capital de Almaty al norte de Astana, un mensaje directo a Moscú. El paso del norte es nuestro. Pero este mensaje no bastó para lograr la independencia de Kazajistán respecto a Rusia. Cuando las protestas por el precio del combustible se convirtieron en una crisis política en enero de 2022, Tokayev se vio obligado a solicitar la intervención de tropas rusas para salvar su régimen. Ese día, todos pudieron constatar el precio de la dependencia de Rusia. Tokayev sacó a Kazajistán de esa crisis un país diferente. Definió la doctrina oficial de política exterior como multivectorial. Relaciones simultáneas con Rusia, China, la UE, Estados Unidos, Turquía y los países del Golfo, sin dependencia total de ninguno. El corredor medio se convirtió en el pilar de infraestructura de esta estrategia. La Compañía Ferroviaria Nacional de Kazajstán, KTZ, planea una inversión de $10.000 millones para 2030, líneas ferroviarias, ampliación de puertos, nuevos buques de carga para cruzar el Caspio y un tercer paso fronterizo con China. Solo en 2026 se construirán 900 kilómetros de nuevas vías. El objetivo es claro: convertir a Kazajistán no solo en un país de tránsito, sino en el centro logístico de Eurasia. Kazajistán no se conforma con los ingresos del tránsito. Está intentando transformar su estructura económica. Un acuerdo de $1.100 millones sobre tungsteno con la empresa estadounidense Cove Capital incluye el requisito de contar con plantas de procesamiento locales, no para extraer materias primas, sino para procesarlas localmente y generar valor añadido. Esta medida también impulsa a China a invertir en capacidad de procesamiento en Kazajstán. Dos grandes potencias compiten por el acceso a los recursos de Kazajstán. Astana se construyó desde cero en medio de la estepa en el transcurso de una generación. Ahora, Rusia aspira a transformarse de un petroestado en una potencia media centrada en la tecnología. Cada inversión que realiza Kazajstán, cada nueva línea ferroviaria y cada puerto en expansión significan lo mismo para Rusia: una pérdida. El poder de Rusia sobre Eurasia se ha basado en la geografía durante siglos. La ruta terrestre más corta entre Asia y Europa debía pasar por territorio ruso. Esta necesidad le proporcionó a Moscú miles de millones en ingresos por tránsito y control estratégico sobre la geografía postsoviética. El corredor norte transporta más de 16 veces la carga del corredor medio, y esta brecha no se cerrará a corto plazo, pero el problema no radica en el volumen actual. Esa es la tendencia. La tasa de crecimiento supera el 50% anual. Y cada nueva línea ferroviaria y cada puerto en expansión reduce un poco más esta brecha. Kazajistán se está alejando de los contratistas rusos en los principales proyectos energéticos. Turquía y Azerbaiyán están utilizando el corredor para evitar a Rusia. Y Georgia está atrayendo inversiones como ruta alternativa. La fórmula soviética de "hay que pasar por Moscú" se está rompiendo por primera vez de forma definitiva. Y quizás el detalle más amargo sea este: entre quienes construyen esta infraestructura que evita Rusia, se encuentra su socio estratégico, China. Las empresas chinas están llevando a cabo una parte significativa de los proyectos ferroviarios y de expansión portuaria de Kazajistán en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. El principal socio de Rusia está construyendo directamente la infraestructura que deja a Rusia fuera de la ecuación. Esa misma China se niega a satisfacer la necesidad económica más crítica de Rusia. El gasoducto Fuerza de Siberia 2 no es solo un proyecto energético para Rusia, es vital. De completarse, transportaría 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde los yacimientos de la península de Yamal hasta China, pasando por Mongolia. Se trata de los mismos yacimientos que antes abastecían a Europa. Las exportaciones de gas ruso a Europa han caído más del 75% desde 2021. Y el único cliente que puede compensar esta enorme pérdida es China. Putin viajó a Pekín en mayo de 2026 para intentar ultimar el acuerdo, pero la cumbre concluyó sin un acuerdo concreto. Rusia está perdiendo. ¿Quién lleva la delantera?
Kazajistán se está consolidando como un importante centro de tránsito. Sin embargo, el último enlace del corredor con Europa es Turquía. La columna vertebral del corredor es el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars, la línea BTK, que se extiende desde Azerbaiyán a través de Georgia hasta Turquía. Cuando se inauguró en 2017, su capacidad era limitada, pero la modernización de 2024 la quintuplicó, con el objetivo de alcanzar los 17 millones de toneladas para 2034. El volumen de carga aumenta cada año. En los primeros 9 meses de 2025, el número de trenes de tránsito aumentó un 39% con respecto al año anterior. BTK no es solo una línea ferroviaria en sí misma, constituye el extremo occidental de todo el corredor. Pero lo que convierte a Turquía en una parte indispensable del corredor comienza después del BTK. El túnel de Marmaray, que pasa por debajo de Estambul, conecta Asia y Europa por ferrocarril bajo el Bósforo, y se está construyendo un segundo cruce directo, el ferrocarril de circunvalación norte de Estambul. De los 3.300 millones de dólares que el Banco Mundial comprometió para el corredor central, 1.900 millones se destinaron a este proyecto. El papel de Turquía en el corredor no se limita a la infraestructura. En el marco de la Organización de los Estados Turcos, Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán adoptaron el corredor central como una prioridad estratégica conjunta. Se están implementando sistemas aduaneros digitales, se están eliminando barreras transfronterizas y se están formando alianzas logísticas. En este contexto, Turquía no es solo un país por donde transita la mercancía, sino la puerta de entrada europea del corredor, un actor que comparte historia y lazos lingüísticos con Asia Central y que transforma esos lazos en influencia económica. Turquía es la puerta de entrada europea del corredor, pero tras ella se esconde un cálculo estratégico propio de Europa. Para la UE, el corredor central no es solo una ruta comercial, sino el proyecto estrella de la estrategia global de puertas de enlace. El objetivo es doble: reducir la dependencia del tránsito a través de Rusia y contrarrestar el dominio de China en las cadenas de suministro. En 2024 y 2025, la UE y las instituciones internacionales comprometieron un total de 22.000 millones de euros para la conectividad de Asia Central en el marco de la iniciativa Global Gateway. Esto demuestra cuánto ha cambiado la perspectiva europea sobre Asia Central. La razón más concreta de este cambio son los minerales críticos. Kazajistán produce 19 de las 34 materias primas críticas que la UE necesita para su transición ecológica. La región posee el 39% de las reservas mundiales de manganeso, el 30% del cromo y el 20% del plomo, recursos que determinan el futuro de la industria europea, desde la producción de baterías hasta las turbinas eólicas, y quizás el recurso más estratégico sea el uranio. Kazajistán es el mayor proveedor mundial, con el 40% de la producción global de uranio. Cuando el golpe militar de 2023 en Níger puso en peligro la fuente tradicional de uranio de Francia, París recurrió directamente a Kazajistán, y este uranio ahora llega a Europa a través del corredor intermedio en lugar de pasar por territorio ruso. Pero la razón por la que Europa invierte en este corredor no es solo la seguridad de los recursos, sino también la independencia estratégica de Rusia. La guerra de Ucrania le enseñó a Europa que el control ruso de la energía y el tránsito puede usarse como arma. El corredor intermedio es el componente de infraestructura para neutralizar esta arma. La UE lo denomina reducción de riesgos. Los memorandos de entendimiento sobre materias primas estratégicas, firmados con Kazajstán y Uzbekistán, forman parte de este marco. La UE ofrece tecnología e inversión. Asia Central proporciona recursos y rutas, y la UE ya es el segundo socio comercial más importante de Asia Central, y a medida que el corredor se expande, esta asociación se profundiza. El panorama es impresionante, pero existen serios obstáculos en el camino del corredor. Ignorarlos hace que el análisis sea parcial. El cuello de botella más crítico es el Mar Caspio. Cuando el corredor cruza de Kazajistán a Azerbaiyán, debe atravesar el Mar Caspio en ferry, y el Caspio se está reduciendo. Los niveles de agua han estado descendiendo cada año desde 2020. La flota actual no da abasto con la creciente demanda.
Además, las tormentas interrumpen con frecuencia los servicios. La compañía naviera azerbaiyana Caspian Shipping Company anunció que esta situación ya ha afectado a sus operaciones. Se han registrado descensos significativos en el transporte de buques cisterna y vagones cisterna. En el peor de los casos, el descenso del nivel del agua previsto para 2045 podría dejar inutilizables los muelles existentes. Una bomba de relojería ambiental está a punto de estallar en pleno corazón del corredor. El segundo problema importante es Georgia. Los puertos georgianos de Poti y Batumi son la puerta de entrada del corredor marítimo entre el Mar Negro y Europa. Sin embargo, ambos están cerca de alcanzar su límite de capacidad. El proyecto del puerto de aguas profundas de Inoklia, que debería solucionar este problema, está paralizado. El presupuesto se redujo en un 67%, y a marzo de 2026, la selección del contratista aún no se había completado. ¿Se debe a la presión de Rusia, al desinterés de China o a la falta de demanda? Sea cual sea el motivo, la infraestructura más importante del corredor se encuentra paralizada. Estados Unidos impulsa una ruta alternativa a través de Armenia, evitando Georgia, el proyecto TRIP. Sin embargo, esta ruta se encuentra a 43 kilómetros de la frontera con Irán y no hay garantías de estabilidad regional. Y quizás el problema menos comentado, pero más estructural, sea el transporte de retorno. El comercio en este corredor es unidireccional, de este a oeste. Debido a que las exportaciones de Europa a Asia Central son bajas, los camiones y vagones regresan vacíos, lo que duplica los costos de transporte. A menos que se establezca este equilibrio, el corredor no será financieramente sostenible a largo plazo. A esto se suman 6 pasos fronterizos internacionales, diferentes anchos de vía y la ausencia de un operador integrado único, lo que demuestra por qué la situación no es tan prometedora como parece sobre el papel. Y aquí reside la parte más contradictoria de esta historia. Mientras Kazajistán elude a Rusia con una mano, firma acuerdos multimillonarios con ella con la otra. El tema más importante de la visita de Putin a Astana el 28 de mayo, fue la central nuclear del lago Balkhash. Rosatom, como contratista principal, costó más de 16.000 millones de dólares. Rusia afirma que financiará la mayor parte del proyecto con crédito, pero no está claro cuánto cubrirá. El director ejecutivo de Rosatom dijo: "La mayor parte la financiaremos nosotros, pero no la totalidad". No dio más detalles. El motivo de esta incertidumbre es evidente. La guerra de Rusia en Ucrania está mermando su capacidad financiera. Las previsiones de crecimiento han tocado fondo. El gobierno está vendiendo oro en los mercados internacionales para obtener liquidez. Promete el dinero, pero se desconoce de dónde lo sacará. Sin embargo, Kazajistán está convirtiendo precisamente esta incertidumbre en una ventaja. Le otorgó la primera planta a Rosatom y la segunda y la tercera a la empresa china CNNC. No excluye a Rusia, pero tampoco permite un monopolio. La misma lógica se aplica al transporte de energía. El petróleo ruso fluye hacia China a través del territorio kazajo, y Kazajistán obtiene ingresos de este tránsito, y sigue siendo indispensable para el acceso de Rusia a China. Miles de empresas con capital ruso operan en Kazajistán, con carteras industriales conjuntas que ascienden a miles de millones de dólares. Romper este vínculo no es ni posible ni lógico. Lo que hace Kazajstán no es romper el vínculo, sino gestionar la dependencia. Y este estilo de gestión tiene un nombre: política multivectorial. Obtener la tecnología nuclear de Rusia, los ferrocarriles de China, los acuerdos de tungsteno de Estados Unidos, la financiación de la UE, mantener las puertas abiertas a todos, no entrar en ningún monopolio y no depender completamente de ninguno. Kazajistán está construyendo la ruta de circunvalación sin enemistarse con Rusia mediante esta estrategia. Y hasta ahora está logrando mantener el equilibrio. Llegados a este punto, es necesario analizar la situación en su conjunto. El corredor central muestra un crecimiento impresionante, pero debemos ser realistas. El corredor norte de Rusia aún tiene una capacidad mucho mayor. Su infraestructura actual tiene décadas de antigüedad y goza de una ventaja competitiva en precios. Las rutas marítimas siguen siendo la opción más económica y con mayor volumen de carga. A corto plazo, el corredor no podrá igualar esta ventaja en el transporte marítimo de contenedores. La Fundación Carnegie lo deja claro: el corredor central no puede sustituir las rutas marítimas ni el corredor norte.
Como mucho, es una alternativa complementaria, y existe una contradicción aún mayor. Como señala la analista Sofía Sefi, los países de los que se intenta alejarse son los mismos con los que se colabora en proyectos. Las empresas chinas están construyendo la infraestructura en Kazajistán en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero la UE quiere utilizar ese mismo corredor como herramienta para reducir la dependencia de China. El corredor evita Rusia, pero la está reemplazando con países dependientes de China. Esta pregunta aún no tiene respuesta. Sin embargo, la verdadera preocupación radica en el momento oportuno. Carnegie afirma que el corredor podría tener una vida útil limitada. El mar Caspio se está reduciendo, la infraestructura de Georgia está paralizada y no hay garantías de estabilidad geopolítica. Para los países de Asia Central, la demanda occidental de minerales críticos ofrece una oportunidad temporal para la industrialización local. Pero si esta oportunidad desaparece, si no se superan los obstáculos, si las inversiones se ralentizan, si cambian los vientos geopolíticos, estos países seguirán siendo economías que venden materias primas baratas a China y no pueden generar valor añadido. El compromiso del Banco Mundial de destinar $3.300 millones en abril de 2026 a un corredor que hace 3 años calificó de estructuralmente limitado demuestra esta urgencia. La oportunidad existe, pero no se presentará indefinidamente. La ruta de la seda fue en su día el centro del mundo. Las rutas marítimas la relegaron a un segundo plano. Ahora, las conmociones geopolíticas están reactivando la antigua ruta, y el aliado más cercano del Kremlin está borrando discretamente a Moscú de este nuevo mapa. Rusia fue el puente durante siglos. El puente sigue en pie, pero se está construyendo una nueva carretera justo al lado. Seguiremos informando sobre estos acontecimientos. Suscríbase a QSM. Gracias por ver. Un último recordatorio. Si estás pensando, quiero que los análisis continúen incluso cuando me aleje de la pantalla, también te esperamos en Spotify para que tus viajes largos se hagan más llevaderos y convertir el tráfico en una experiencia auditiva placentera.